Amén. ¿Tienes temor? ¿Necesitas un seguro? En esta mañana se ha repetido una y otra vez de esa seguridad, de esa salvación. Hemos escuchado de la cruz, hemos escuchado de la sangre vertida en la cruz del Calvario, hemos cantado de la seguridad que el Señor nos da. Acabamos de escuchar que eres la roca fuerte donde podemos asirnos. O sea que si no podemos, no hemos de tener ningún temor, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues a Él sea toda honra y toda gloria. Y vamos a tener ahora el tiempo de la predicación y, como decíamos al principio, prestemos oídos atentos a la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Así que vamos a disponer nuestros corazones y nuestra mente para escuchar la palabra. Pues el hermano Casimiro ha estado comentando acerca de haber planeado los himnos con un par de días de antelación, y es increíble cómo el Señor obra. No es increíble porque ya sabemos que Él obra de esta forma, pero yo también llevo la predicación preparada desde hace un par de días y es del mismo tema. Y yo no he hablado con Él. Así que sabemos que es del Señor, por lo menos el tema. Y sabemos que Él puede bendecirnos y está aquí con nosotros porque lo dice en su palabra. Ahora, yo me desperté el viernes por la mañana con un himno en mente, y es el himno número 101, que lo tenemos en el himnario. No hace falta que abráis vuestros himnarios a ese himno, pero os lo quiero leer porque de esto va a tratar la predicación. No vamos a basarlo sobre el himno, sino vamos a basarlo sobre la Biblia, que es lo bíblico, porque es lo que queremos hacer como cristianos bíblicos. Pero quiero que sepáis un poquito de dónde estoy viniendo, mi proceso, y entonces pues así podemos sacar todos también la bendición de esto. Dice así el himno:
Cristo su preciosa sangre en la cruz la dio, por nosotros pecadores la vertió. Con su sangre tan preciosa hizo redención, y por eso Dios te brinda el perdón. Es la sangre tan preciosa del buen Salvador la que quita los pecados y el temor. Sin la sangre es imposible que haya remisión. Por las obras no se alcanza salvación. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque hoy podemos estar reunidos una vez más aquí. Te damos gracias que podemos abrir nuestras Biblias libremente, sin temor. Pero, Padre, queremos pedirte que lo hagamos con ganas, que lo hagamos con deseo de aprender más de ti, más de tu palabra, más de cómo quieres tú que vivamos nuestras vidas. Quiero pedirte que en esta mañana tú nos enseñes más de ti, que podamos aprender los puntos que tú quieres que aprendamos en tu palabra, Señor. Quiero pedirte que puedas ayudarme a mí a poder expresarme correctamente y que mis palabras sean correctas delante de ti, Señor. Quiero pedirte todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué me puede dar perdón? Es una pregunta que tiene respuesta, ¿verdad? Si conoces el himno, solo de Jesús la sangre, se repite varias veces. Pero es una pregunta fácil, pero difícil al mismo tiempo. Fácil si sabes la respuesta. Difícil si no tienes dónde encontrar esa respuesta. Pero damos gracias a Dios que es por su sangre, por la sangre derramada del Hijo de Dios en el Monte Calvario, que se nos ha hablado también esta mañana. Hoy en día hay un movimiento, hay una especie de forma de pensar que está intentando minimizar o eliminar, si puede, completamente la sangre de Cristo. Piensan que es feo hablar de la sangre, ¿no? Nosotros no nos gusta ver la sangre de alguien y decimos, ¡ay, qué horrible pensar en la sangre de Cristo! Y de hecho están modificando, cambiando versículos de la Biblia, modificando también himnarios, como ¿qué me puede dar perdón? Pues no sé cómo lo cambiarán, pero quizás lo cambian a la obra de Cristo en la cruz. Pero están intentando eliminar la sangre del Señor Jesucristo de cualquier contexto simplemente por el hecho de que les desagrada, que creen que no es necesario pensar en la sangre. Pero me gustaría en este día pues ir a través de algunos versículos que nos explican un poquito más acerca de la sangre de Cristo, de las características de esa sangre, de qué es realmente lo que hace la sangre de Cristo por nosotros. Vamos a empezar, como no, en el libro de Efesios. No es parte del estudio de Efesios, pero sí que empezamos ahí para no perder la buena costumbre. Efesios, pero vamos a ir al capítulo 1 para mirar el primer punto. Vamos a empezar en el versículo 3 del primer capítulo de Efesios. Efesios 1, versículo 3, y leeremos hasta el versículo 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y este primer punto nos habla de que la sangre es ¿qué? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien me puede decir en qué versículo está? En el 7, muy bien, es la única vez que sale la palabra sangre en todo el pasaje. Pero ¿qué dice? En quien tenemos redención por su sangre. Esto nos indica que es una sangre que asegura redención. Ahora, esta palabra, redención, es un rescate. Es la suma de dinero que cuesta el volver a tener algo. Ahora, esto lo puedes tener en consideración si has ido a una casa de empeño alguna vez. ¿Has ido a una casa de empeño alguna vez? ¿No? No habéis ido ninguna vez. Es divertidísimo ir a una casa de empeño. Puedes encontrar tesoros, literalmente tesoros. Porque hay cosas ahí que pertenecen a alguien, pero que ya dejaron de pertenecer porque no pudieron pagar. Entonces, imagínate que yo tengo un reloj de oro y me hace falta dinero. Entonces yo voy a la casa de empeño y les digo, quiero que me deis dinero por este reloj. Entonces ellos te dicen, vale, pues este reloj, quizás tú pagaste, vamos a poner un precio alto, tú pagaste 600 euros por el reloj. Es un Rolex, es bueno, ¿vale? Pagaste 600 euros por el reloj. Vas a la casa de empeño y te dicen, vale, te puedo dar 50 euros. Es una casa de empeño, o sea, no se van a arriesgar ellos. Si tú lo quieres de vuelta, tienes que pagar los 50 euros que te presten más intereses o una cuota que ellos tengan asignada. Por ejemplo, tienes que devolverles 100 euros, vamos a poner. Imagínate tú que vuelves a la casa de empeño y dices, quiero comprar de vuelta mi reloj. Eso es rescate. Comprar de vuelta mi reloj. ¿Era mío? Sí. ¿Pagué por él? Mucho. ¿Por qué tengo que pagar otra vez? Porque algo pasó para que ese reloj estuviera bajo otra condición. Eso es el rescate. Eso es la redención. Nosotros fuimos creados libres, ¿verdad? Dios nos creó en plena libertad a Adán y Eva. Les creó completamente buenos, completamente libres, y no había ningún precio sobre su cabeza. ¿Pero qué pasó? La caída del hombre, por lo tanto, el pecado. Y cada uno de nosotros ahora lleva marcado sobre sí esa marca del pecado. Y Dios tuvo que pensar en un plan que ya lo tenía pensado de cómo iba a comprarnos de vuelta. Ayer en la situación que tuvimos con Josh, fueron 15 minutos de pérdida, pero cuando estás en una situación así, 15 minutos se te hace muy largo. Y quiero que os pongáis en situación un segundito. Si te hubiera pasado a ti, que es fácil que nos pase a cualquiera, ¿no? Es algo que en un momento te despistas pero si alguien hubiera dicho, ¿cuánto me das si te digo dónde está tu hijo? Primero, bueno, es difícil imaginarnos esa situación, ¿no? ¿Cómo puedes decirme eso si es mi hijo? Es mío, no es tuyo. Una situación de rehenes, ¿no? Puede pasar también, cogen a un montón de rehenes. Si queréis volver a ver vuestros familiares, tenéis que darnos tanto... ¿Qué quieres decir? ¿Que tengo que pagar dinero para volver a ver mi familia? Imaginaos a Dios, que nos creó, teniendo que poner el precio, ¿qué dice aquí? Tenemos redención por su sangre. Tuvo que pagar otra vez
esa sangre la tuvo que dar no porque realmente hacía falta para tenernos, sino porque hacía falta para volvernos a tener, que lo hace tanto más profundo. Pero no solamente esto, no es solamente la redención que efectúa la sangre. Mira en Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 13. Efesios 2, 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es una sangre que no solamente efectúa o obtiene una redención, es una sangre que obtiene cercanía. Antes estábamos lejos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Pero había una separación allí, una separación que nosotros de ninguna forma podríamos subsanar ni quitar. Cuando piensas en estos hombres o mujeres que cogen una bicicleta y empiezan a hacer kilómetros y pues hacen, no sé, toda Europa en bicicleta, ¿no? Eso es una distancia que ellos están recorriendo de punto A a punto B. Y para una persona como tú, voy a ponerme el ejemplo conmigo, ¿no? Para mí, coger una bicicleta y decir, voy a Berlín en bicicleta. No vas a Berlín en bicicleta. O sea, quizás llegas tan lejos como la bajada de delante de tu casa, pero cuando empiece la subida, ahí te vas a quedar. O podríamos decir, quizás me tardaría el triple que una persona como, voy a poner el ejemplo de uno de mis ciclistas favoritos, Francis, ¿vale? Francis te coge una bicicleta y se aparece en otra punta de otro sitio y dices, ¿y tú cómo has llegado? Pues en bicicleta. Y dices, ¿seguro? ¿Qué propulsión tienes tú? Y él puede acercar distancias con bicicleta que tú no podrías y que yo no podría. Pero eso estamos hablando de que algo tarda tiempo. Pero no importa cuánto tiempo te des, ni miles de años, ni millones de años, hay una distancia en donde tú estabas en tus delitos y pecados y donde tú estás ahora confirmado como cristiano, que la sangre ha efectuado ese acercamiento a Dios. Eso tú no lo podrías hacer nunca. No importa cómo de bueno pienses que seas, no importa cómo de intelectual seas, no importa lo que sea. La sangre de Cristo es la única que puede acercarnos a Dios. Es lo que dice en este pasaje. Vosotros que en otro tiempo, ¿qué dice? Estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Quizás otra forma de pensarlo, esto, sería de un señor mayor que estaba en el lecho de la muerte, había sido predicador durante muchos años, y otro pastor le fue a visitar, otro hermano, y se sentó al lado suyo, y el pastor, el hombre este mayor le contó que había soñado una cosa la noche anterior, y había soñado de que el cielo estaba al otro lado de una montaña, y que él había estado intentando pues rodear la montaña por ambos lados. No podía, intentó escalar la montaña, pero cuando subía un poco se caía para atrás otra vez y estaba en desesperación, no sabiendo cómo iba a llegar al otro lado. Y de repente del cielo cayó una gota que hizo que esa montaña desapareciera. Eso es la gota de la sangre de Cristo que obtiene cercanía. Es imposible que tú obtengas la salvación por cualquier otro método que no sea la sangre de Cristo. Es una montaña, pero una montaña que es
no sé si esta palabra es correcta, pero inescalable. No se puede escalar. No puedes ir alrededor de ella, no puedes ir por debajo. Hay personas que intentan poner dinamita, intentan atravesar la montaña, pero no puedes. Es demasiado grande. La grandeza del pecado y la culpabilidad que hay en nuestras vidas no puede ser quitada por nada menos que la sangre de Cristo. Es importante la sangre de Cristo. Nos asegura redención. Obtiene cercanía. Pero mira ahora en Colosenses. Colosenses, capítulo 1 y versículo 20. Vamos a empezar un poquito antes, en el versículo 15, para dar un poco de contexto. Pero dice, Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante, ¿qué? La sangre de su cruz. Ahora, yo quería preguntaros, ¿qué es lo que nos trae la redención? ¿Qué es lo que nos da la redención? ¿Es la cruz del Señor Jesús? Ahora tú dices, bueno, es un poco con trampa esto, ¿eh? Un poco con trampa, porque tú dices, bueno, la cruz es donde murió, sí, es verdad, pero ¿es la cruz físicamente lo que te da la salvación? ¿Es la cruz o no? No es la cruz. No es la cruz, porque si no, estaríamos adorando la cruz, ¿sí o no? Si tú dices, vale, este es el objeto que me da salvación, por lo tanto voy a adorar esa cruz. Pero no es la cruz que te da la salvación. De hecho, y esto ya es meternos un poco más profundo, ¿no? Pero hay personas que empiezan a argumentar si es la muerte del Señor Jesús o si es la sangre del Señor Jesús. Yo, no para ser, ¿cómo se llama esto? De minucioso, ¿no? Yo creo que es las dos cosas en su totalidad, ¿vale? O sea, no voy a decir es la muerte o es la sangre, porque veo en las Escrituras que es cuando Cristo murió, Él vertió su sangre. O sea, son las dos cosas, ¿vale? De forma equiparia. No vamos a empezar aquí a coger las dos, pero lo que produce paz es esa muerte, esa sangre que acabamos de leer aquí en el versículo 20 del capítulo 1 de Colosenses. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre en la cruz donde Él murió. ¿Qué cosas producen paz? Muchas personas tienen la vista fijada en el 27 de julio, ¿no? El último día de trabajo de este año antes de mis vacaciones. Otras personas ven el día 27 de julio como el principio de la falta de paz, como por ejemplo Francis y Raquel, porque ahí es donde empieza la montaña rusa del mes que tienen por delante, de primero una boda, después otra boda en Perú, y bueno, todo un mes de no paz, ¿eh? Os lo pasaréis bien, pero no tendréis mucha paz, eso os lo aseguro. Pero muchas personas piensan, si solo pudiera tener las vacaciones ya. Y vienen las vacaciones, ¿y qué pasa?
¿qué pasa? Se pasan enseguida. Muchas personas, pues, dicen, ay, quiero irme a perderme en la montaña y así poder encontrar descanso y encontrarme a gusto. Y es verdad, te vas a la montaña o te vas al mar y estás ahí descansado y relajado, pero esa paz, perdona que te pregunte, ¿cuánto tiempo te dura esa paz? Cuando vuelves a casa, sería la primera respuesta. Cuando pisas otra vez el trabajo, ¿no? Sería otra respuesta. Ni siquiera pensar en el trabajo ya te causa un poco de... Pero hay paz que las personas del mundo ponen su confianza en esa paz porque no tienen otra fuente. No saben dónde pueden encontrar una paz que dure. Si tú les dijeras a alguien, yo sé dónde encontrar paz que dure, y no es en las vacaciones, entonces ya eres raro, ¿no? Pero Dios da esa paz. Solo la sangre de Cristo puede dar paz que es duradera. Y solo la paz que Cristo da permanece. No desaparece. No importa las circunstancias que tienes a tu alrededor. Estuvimos hablando de esto la semana pasada. No importa lo que tú tienes a tu alrededor. Esa paz se mantiene. Lo llamamos gozo la semana pasada, ¿verdad? Es esa alegría. O quizás no estás saltando, botando por las paredes, pero estás descansado en que Dios sabe lo que está haciendo. Y tienes paz. Y estás tranquilo o tranquila. Pero hemos visto que esa sangre nos asegura redención. Obtiene cercanía. Produce perdón. Y nos da paz. Y tenemos también en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que nosotros no podemos entender. ¿Por qué tienes paz? No lo sé. No tendrías que tener paz, ya lo sé. ¿Por qué tienes paz? Porque sé que Dios está guiando mis pasos. No te puedo contestar otra cosa. Sé que Dios está ahí. Estoy confiado en Él. Y esa sangre produce eso en nosotros, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta paz es paz entre Dios y tú. Porque la base de todo el problema del hombre es su pecado. ¿Por qué no puede el hombre encontrar paz duradera? Porque siempre vuelve a la raíz, al pecado. Por eso el hombre no encuentra satisfacción en su vida personal, porque siempre hay un decaimiento otra vez hacia lo que está en el fondo. ¿Qué está en el fondo? El pecado. Y a menos que el pecado esté cubierto y ya no haya rastro de ese pecado en su vida, no hay una paz que Dios pueda dar. Pero no solamente esto, encontramos también en Romanos 5 una característica más. Romanos 5 y los versículos del 8 al 10. Romanos 5, del 8 al 10. Es una cosa más que hizo esta sangre. ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora
la reconciliación. ¿Qué es esto? Dice en el versículo 9, estando ya justificados en su sangre. No solamente Dios nos da el perdón en su sangre, como si fuera poco, ¿no? Digo como si fuera poco, pero que no lo es lo más grande. Pero la sangre efectúa también una justificación. Ahora, ¿qué es esta justificación? Es una defensa. Es una defensa. Si tú vas a un juicio y eres inocente, pero te están acusando de algo, tú quieres tener una defensa, ¿no? Quieres tener a alguien allí que sepa lo que pasó, que sepa qué decirle al juez, que sepa cómo rebatir los argumentos de ese otro y que sepa, oye, que yo soy inocente, ¿eh? Que yo no te, a mí que no me metan en la cárcel. ¿Sí o no? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría enfrentarnos a alguien que nos está acusando de algo y decir, oye, tú hiciste esto? No, yo no hice nada. No, pues vas a ir a la cárcel porque lo hiciste, porque yo te vi. Y tú dices, vale, ¿me hace falta? ¿Qué me hace falta? Un abogado. Esta sangre es nuestro abogado. Esta sangre es el Señor Jesucristo clamando por nosotros. Es el Señor Jesucristo que es nuestra defensa. ¿Por qué? Mira lo que dice. Estando ya justificados en su sangre. ¿Por qué? Porque hemos sido limpiados con esa sangre. Y cuando Satanás intenta decir, mira lo que hizo, está ahí, se presenta el Señor Jesucristo con esa sangre con el que Él pagó el precio por lo que tú hiciste y haces. Y dice, no, este hombre, esta mujer es inocente. No se le puede culpar de nada. ¿Por qué? Porque yo derramé mi sangre y esta persona está justificada. Usamos esta palabra continuamente. Si tienes que faltar del trabajo y vas al médico, tú pides ¿Por qué? Yo estaba en el médico. Y cuando el Satanás trae a tu mente cosas que no debe traer, tú dices, no, la sangre de Cristo justificó mi derecho de poder presentarme delante de Dios como un cristiano sin mancha. Y es la sangre de Cristo que efectúa eso por ti y por mí. Pero en Hechos 20-28 tenemos una cualidad más. Hechos 20-28. Dice, por tanto, Hechos 20-28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué está pasando en esta escena? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien mira rápidamente algún titulito que tenga en su Biblia? Esto es lo típico que hacemos, ¿no? A ver el titulito, ¿qué dice? Defensa de Pablo ante los ancianos efesios. Bueno, defensa, no sé. Está exhortándoles. Es su despedida ante los hermanos de Éfeso. Y estaban allí, que Pablo había estado con ellos y había estado ministrando con ellos y les está hablando y les está dando una despedida. ¿Y qué les dice? Pues mira lo que les dice en el versículo 31. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dice, velad. En el versículo 20
28 que hemos mirado antes. Mirad por vosotros. Estad atentos. Mirad. Velad. 31. No solamente velad, pero tenéis que acordaros de cosas que han pasado. Y en el versículo 32 dice, os encomiendo a Dios. ¿Por qué? Porque os estoy dejando aquí, pero no estáis solos. Estáis con Dios. Porque Él tiene el poder, ¿para qué? Para sobreedificaros y para daros herencia. Pero todo esto viene del versículo 28 y un poquito antes también, pero por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia no es de nadie, sino de una persona. Es de Dios. Él la ganó con su propia sangre. Y pobres de nosotros que intentemos apañárnosla para intentar coger un trocito. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Hoy en día tenemos tantos personajes famosos, cristianos, que forman sus núcleos de evangelio, podríamos decir. Yo sigo a este, yo sigo a este otro, y tengo mi preferencia con el pensamiento de este, y nos marcamos unas tendencias mentales de pensar, ese es el hombre que yo voy a seguir. Y Pablo fácilmente podría haberles dicho, acordaos de mí, estad seguros de seguir a ver lo que yo os he dicho. Y Pablo dice, imitarme a mí, ¿cómo qué? Como yo estoy imitando a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo se estaba dando cuenta de que esa iglesia en Éfeso, esa iglesia que dejó en Mileto, esa iglesia que dejó en todas las ciudades que él iba visitando, no eran suyas. No eran suyas. No eran ni siquiera de los ancianos. No eran de los obispos. No eran, sino de Dios. Porque Dios las había comprado con su sangre. Y pobrecito tú, que dijeras que era tuya. Volviendo al ejemplo de ayer, ¿no? Qué cosa más horrenda habría sido encontrarme con una pareja cogiendo al Josh y yo acercarme y decir, ¿qué hacéis? Y ellos me hubieran preguntado, ¿qué haces tú? Y yo les hubiera dicho, ¿qué hacéis con mi hijo? Y la madre horrorizada coger al Josh más fuerte y decir, ¿qué dices? Es mi hijo. No, es mío. No, ¿cómo se llama? Josh. No, se llama Paco. Y el Josh dice, Paco. ¿No? En el momento no haría gracia, ¿verdad? Sin embargo, con la Iglesia de Cristo somos un poquito más... Déjalo pasar, ¿no? Tampoco pasa nada. Es de Cristo. No es nuestra. Pero no se queda ahí. Tenemos dos cosas más para mirar. Romanos 3:25. Romanos
3:25 nos dice, vamos a hablar un poquito, a mirarlo desde el principio de esta sección, del versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, apartados, alejados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que el que justificaba al que es de la fe de Jesús. Ahora, a veces tenemos estas palabras que las decimos, pero no estamos muy seguros de qué quieren decir. Quizás el que la dice sabe de qué está hablando, pero quizás el que la oye dice: he oído esa palabra ya unas cuantas veces, pero todavía no me ha quedado claro. Si tú oyes a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, tú entiendes todas las palabras, ¿verdad? Pero quizás propiciación, que es la palabra clave en esa frase, nos hace falta acabar de entender. ¿Qué es la propiciación? El hermano Casimiro lo ha dicho esta mañana. Es la propiciación, la sangre tal. Pues nos dice nos habla de la propiciación como en el Antiguo Testamento, porque había un sacrificio que esa sangre se utilizaba después para rociar, para cubrir. Ahora, encontré una breve explicación de la palabra propiciación de Jerry Bridges, que tiene un libro titulado El Evangelio para la vida real, que dice: ¿qué significa propiciación? Un diccionario moderno diría que propiciar significa apaciguar o aplacar. Yo encuentro ambas palabras insatisfactorias porque sugieren un mero ablandamiento de la ira de una deidad ofendida. Yo creo que una palabra que captura fielmente la esencia de la obra de propiciación de Jesús es la palabra agotado. Jesús agotó la ira de Dios. No fue meramente desviada y evitado que llegara a nosotros, fue agotada. Jesús la cargó toda sin ser mitigada. La ira de Dios contra el pecado fue desatada con toda su furia sobre su amado Hijo. No dejó nada atrás. Cristo agotó la copa de la ira de Dios. Para aquellos que confían en Él, ya no hay nada más en la copa. Está vacía. Todos los que confían en Jesús nunca deberían temer la posibilidad de experimentar la ira de Dios. Fue agotada en su Hijo cuando se puso en nuestro lugar, cargando la culpa de nuestro pecado. Esto es lo que significa propiciación. Es tomar y agotar. Cristo, mediante la sangre, agotó la ira de Dios. La terminó por completo. Pero finalmente llegamos a 1 Corintios 10, 16. 1 Corintios 10, 16. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿De qué nos está hablando aquí? Pues es una sangre que unifica. Todos nosotros estamos aquí unidos por algo.
tenemos una común unión, tenemos una comunión. ¿Qué es esa comunión? Somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Porque la sangre de Cristo ha lavado nuestros pecados, nos ha dado esa redención. Por lo tanto, la sangre de Cristo es lo que proporciona, lo que nos da comunión. Dice aquí, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Tenemos en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, si somos redimidos, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es esa sangre que nos unifica en comunión. Tú dices, no tengo nada en común con este hermano. ¿Perdona? ¿Puedes repetirme esa frase otra vez? ¿Es un hermano o no es un hermano? Sí. Pues entonces tienes algo en común. Es que no tenemos todo en común. Me alegro. Me alegro. Qué aburrido sería, ¿verdad? Si tuviéramos todo en común. ¿Sí o no? Yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Hay alguien que sea como yo? Exactamente como yo. Qué susto, ¿verdad? Encontrarte a alguien. De hecho, mi suegra dice que hay alguien trabajando en el mercadillo de ahí de Cardedeu que se parece a mí. Será mi doble bueno, porque yo soy el malo, ¿eh? Mi doble bueno. Pero sería curioso, ¿verdad?, encontrarte con alguien que fuera idéntico a tú y que fuera tan bueno como tú y con tus peculiaridades, ¿verdad? Tú imagínate tener que aguantar a alguien como tú. Tú piensas que los demás lo tienen mal, ¿no? Aguantándote a ti. Imagínate tú tener que aguantarte a ti también. Pero la comunión de Dios, ¿qué hace? ¿Nos hace a todos idénticos? No. ¿Nos hace a todos perfectos? Sí, en Él. Dices, en un mundo ideal, Josué, en un mundo ideal. Bueno, Dios quiere que tú estés buscando eso, pero no en tus propias fuerzas. Él quiere que tú te ancles en Él. Que Él sea la roca, como nos cantaba Raquel antes, de tu salvación. Que no sea simplemente tú intentando ser el mejor cristiano del siglo. Porque ¿sabes qué? No lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. Ahora, gracias a Dios que Él no pide nuestra perfección para aceptarnos. Él nos acepta. Él nos acepta. De hecho, estaba leyendo esta semana de alguien que puso, Dios me acepta tal como soy, ¿no? Y es verdad, Dios te acepta tal como eres, pero no quiere que te quedes ahí. Dios requiere que ahora que tienes un conocimiento de Él, de su santidad, de lo que Él es, de quién Él es, de qué ha hecho Él por ti, tú ahora quieras ser más como Él. Eso se llama santificación. Que tú no te quedes ahí. Dios me acepta tal como soy y me voy a quedar así. No, no se trata de eso. Se trata de que tú quieres seguirle a Él, quieres seguir su ejemplo. Hemos visto que la sangre asegura redención, obtiene cercanía, produce perdón, justifica, compró a su iglesia, propicia el pecado, lo cubre, lo agota completamente la ira de Dios, pero también unifica en la comunión que podemos tener los unos con los otros. Que el Señor nos ayude a buscarle a Él más de cerca y a confiar
en esa sangre que libremente fue enviada para rescatarnos a nosotros. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a buscarte y a confiar más en ti. Te doy gracias por tu Hijo, que se entregó libremente en la cruz del Calvario para derramar su sangre preciosa por nosotros. Quiero pedirte que ahora nosotros seamos dignos de ello y, Padre, busquemos imitarte en todo lo que podamos. Ayúdanos a ser fuertes, a ser fieles y a ser firmes en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues no sé, todos los que estamos aquí, todos los presentes, no sé si todos conocemos, todos son del Señor. No sé si todos han hecho la decisión de entregarse a Cristo como único y suficiente Salvador. Ojalá que todos, si ahora viniese el Señor, todos a una, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos fuésemos arrebatados. Pero si alguien aquí en esta mañana todavía no tiene esa seguridad, después de todo lo que se ha dicho, lo que hemos cantado, los testimonios, en este día el Señor está hablando, seguro, está hablando a algún corazón. Y dice la palabra del Señor también en Hebreos, que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor es paciente, el Señor no retarda su promesa.